Amigos, continuamos con más de La Grieta a través de EBTV, acompañada como cada lunes por Horacio Medina. Horacio, hoy nos está acompañando el reconocido abogado, vicepresidente de Foro Penal Venezolano, Gonzalo Gimiobi. Quedamos al aire con la información que ha sido compartida por Tamara Sujú. Hablaba de la cámara del entubamiento. Señalaba que allí hay incluso médicos o presuntos médicos que pueden ser capaces de realizar una práctica sin terminar, y lo digo porque esto sale también en plataformas digitales, desvivir a uno de estos secuestrados, pero causarles el máximo sufrimiento a ellos que están siendo objeto de esta tortura y a otros secuestrados que los llevan allí para que observen el maltrato que les realicen. Abogado, ¿conocían ustedes este tipo de denuncias? Bueno, mira, hemos recibido muchos reportes de diferentes formas de tortura y de trato cruel, inhumano o degradante contra los presos. Yo creo que más allá de los detalles de cómo se ejecutan estas cosas, que hay que asumirlos con mucha responsabilidad y siempre tener pruebas en la mano de lo que se está afirmando, lo importante es destacar que cuando esto se convierte en una práctica que es sistemática, que es una política de Estado en relación a ciertos y determinados grupos de personas privadas de la libertad, esto puede ser tenido ciertamente como un crimen de lesa humanidad. Es importante documentar este tipo de situaciones, reportarlas a las instancias internacionales, sencillamente para agotar las instancias internacionales, porque ciertamente aquí no hay respuesta, pero también a las instancias internacionales, que en estos aspectos son sumamente activas y verdaderamente tienen una incidencia muy relevante, ¿no? Entonces, sí, hemos visto diferentes tipos de torturas a lo largo de toda esta historia. Recordemos que el Foro Penal ya tiene más de 20 años trabajando en estos temas, y bueno, ya hemos visto sí cómo los mecanismos de represión en general han ido evolucionando a medida que evoluciona el tiempo, también a medida que va pasando el tiempo, pero frente a esta evolución de estos mecanismos de represión, de tortura, de maltrato, etcétera, pues también hay que ser innovador y evolucionar también, hay que buscar las maneras de hacer que estas situaciones cesen con bastante imaginación, por cierto, porque esto es algo que está en continuo movimiento, ¿no? Y que se está dando mucho, y que también está siendo conocido en este momento porque estas excarcelaciones han permitido que muchas personas por fin puedan expresar lo que les ha pasado dentro de las cárceles venezolanas, y eso evidentemente pues genera mucha angustia en quienes todavía tienen familiares presos, pero también permite dilucidar un poco cuál es la verdad de la situación, y es algo que se ha venido denunciando desde hace muchísimo tiempo ya. Gonzalo, tú dijiste hace un rato de que quizás no haya la suficiente confianza en los organismos internacionales que se ocupan de estos temas. Yo, sin embargo, creo que efectivamente, aun cuando exista eso, hay que insistir en ello. Yo pienso que la Corte Penal Internacional hay que ser, yo diría, deberíamos ser un poquito más incisivos, porque ellos tienen ya muchísimo tiempo con este caso. Yo he estado más o menos haciendo un seguimiento a través de algunos amigos abogados internacionales, y cada vez que se está acercando, parece acercarse el momento, algo pasa y la investigación se detiene, se cambia, volvemos atrás. ¿Tú crees que en definitiva la Corte Penal Internacional en este momento puede ser un instrumento importante para lo que nosotros nos estamos planteando? Sí, definitivamente. Mira, yo hace unos años, hace ya un tiempito, tuve la oportunidad de compartir con un grupo de defensores de derechos humanos ya a nivel internacional, que habían trabajado y que tenían experiencia, tuvieron experiencia, por ejemplo, con la dictadura de Videla en Argentina, otros un poco más cercanos con las dictaduras y las prácticas de Fujimori en el Perú, etcétera. Y una de las preguntas que yo les hice fue: mira, ¿qué hacemos? ¿Cómo luchamos contra este tipo de situaciones? Y la respuesta casi unánime fue: regístrenlo todo, acudan a los organismos internacionales y regístrenlo todo, porque a veces pareciera ser que la luz de la justicia está como muy lejos,
Pero lo peor que te puede pasar es que cuando esa luz se encienda y cuando ya tengas la posibilidad de hacer justicia, es que no hayas registrado lo que ha pasado y no tengas a la mano las pruebas de lo que ha pasado. Entonces sí, esos organismos internacionales tienen un papel sumamente importante que jugar a futuro en lo que va a ser el restablecimiento total de la verdad, que es importantísimo porque las víctimas tienen derecho a la verdad, y luego en las acciones dirigidas primero a que no haya impunidad y después a que las víctimas obtengan la reparación por los daños causados. Así sea una reparación simbólica, pero obtengan la reparación, el reconocimiento formal de estas personas como tales es fundamental para reconstruir la historia desde la verdad, no desde las versiones que puedan dar las personas o las diferentes facciones del poder con respecto a lo que pasó o dejó de pasar en un momento determinado. Entonces sí, mira, respondiéndote concretamente, sí, la Corte Penal Internacional eventualmente va a tener un papel muy importante en la finalización de la impunidad en todos y cada uno de los casos en los que haya habido ciertamente comisión de crímenes de lesa humanidad y de violaciones muy graves a los derechos humanos de manera sistemática. Yo estoy absolutamente convencido de eso. Lo que pasa, y esto es algo muy difícil de traducir, particularmente nosotros los venezolanos, porque los venezolanos es algo muy característico, nosotros somos muy inmediatistas, lo queremos todo para allá. Estas son carreras de resistencia, no son carreras de velocidad. Yo recuerdo que hace unos años, incluso en momentos, digamos 2010 o algo así más o menos, tú hablabas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y todavía la gente te decía que eso no era así, que eso no había funcionado de esa manera. Este es un trabajo de hormiguita que hay que venirlo haciendo día a día, porque sí, también es cierto que los organismos internacionales tienen pues una burocracia interna que a veces impone trabas innecesarias. Es algo que siempre hemos dicho que tiene que estar sujeto a revisión también, porque a veces los países no están para esperar tanto tiempo por respuesta. Pero lo cierto es que sí, yo creo que todos estos organismos internacionales al final del día van a jugar un papel importantísimo en la reconstrucción de la verdad, en el cese de la impunidad y en el reconocimiento de las víctimas como tales a los efectos de su reparación, sea material o simbólica. Gracias, abogado, por sus declaraciones. En una sola sílaba, ¿sí o no? ¿Es necesaria ley de amnistía? ¿Tenemos que despedir? ¿Sí o no? Sí, por supuesto, sí, absolutamente. Todo paso hacia la libertad es un buen paso. Y así esta amnistía nos quede chiquita, tenemos que seguir trabajando con otros mecanismos diferentes para seguir buscando la libertad de todos y cada uno de nuestros presos y perseguidos políticos. Gracias por su tiempo, lo valoramos muchísimo y sobre todo por el trabajo que hacen por los venezolanos. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Horacio, gracias a ti por acompañarnos como cada lunes. Valoramos también tu tiempo y te tienes que quedar pegadito a la señal de EBTV porque en tan solo minutos, señores, elgocho.com, aquí ustedes van a descubrir qué hay detrás de esa voz, quién está detrás de esa voz. Primicia aquí en EBTV, señores, nos despedimos y lo hacemos de la mano de nuestros amigos de Adrián Chirinos y también de iHeartFries. Como siempre, sigan adelante luchando por cada uno de sus sueños y recuerden siempre, para Dios no hay nada imposible. Hasta mañana. En Ávila Insurance podemos ayudarte a iniciar tu carrera en el mundo de las finanzas, porque contamos con los mejores entrenamientos y una escuela especializada en formación de agentes. Además, ofrecemos un excelente plan de carrera con viajes, incentivos y grandes comisiones para que desarrolles tu potencial. Para nosotros, no eres una agencia o un agente más, eres un aliado con el que queremos compartir una visión. Contáctanos para que te ayudemos a llevar tu carrera al siguiente nivel.